Grabamos. Entonces aquí estamos. Muy bien. Entonces acá le damos en Windows. Entonces por acá tenemos donde tenemos instalado el programa. ¿Sí o no? Entonces es Circuit Maker 2000 el que voy a utilizar. Le damos acá. Juan Diego es tan amable y puede compartir el link de YouTube donde muestran cómo instalar Circuit Maker, que yo no lo tengo por ahí. Pero no el mío, o sea, no el Circuit Maker mío, o sea, no mi link, sino el link que ustedes encontraron para instalar esa vaina. Venga, Juan Diego sí me está escuchando. Bueno, muy bien. Entonces acá, esto es un simulador de circuitos. Básicamente, que lo que nos interesa a nosotros acá es tener, por ejemplo, una fuente de voltaje. Entonces démosle un momentico. Que es una batería. Démosle la letra B. Si ustedes con la letra B, entonces pueden utilizar la batería. La letra R nos arroja una resistencia y la letra C nos arroja una capacitancia. Listo. Entonces nosotros acá podemos conectar batería con resistencia, con capacitancia. Aquí conectamos la tierra del circuito. Ese simbolito que debe sacar ahí es la tierra y se saca con la letra 0. ¿Cierto? Entonces acá podemos organizar un poquito más el circuito para que no nos quede tan visajoso. Y podemos obtener esto. Listo, muy bien. Entonces acá en este circuito, básicamente tengo una capacitancia que se descarga a través de una resistencia, como vimos la clase pasada, ¿cierto? Entonces vamos a ver el proceso de carga y descarga, pero primero vamos a ver cómo se carga al valor de esta fuente. Entonces acá estamos cargando el capacitor con esta fuente de 10 voltios, ¿cierto? Esta es una resistencia de 1 kilo ohmio y esta es una capacitancia de 1 microfaradio. Entonces nosotros vamos a ver que el tiempo de carga es aproximadamente 5 veces el producto de la resistencia por la capacitancia. ¿Cuánto es ese producto? 1 kilo ohmio por 1 microfaradio da 1 milisegundo. O sea que esto se va a demorar 1 milisegundo en cargar, ¿cierto? Acá, en esta partecita donde yo tengo acá el botón, le vamos a dar clic ahí. Le damos clic. Entonces corremos la simulación, bajamos acá un poquitico. Y donde nosotros queramos medir el voltaje, entonces colocamos esta puntica acá, que tiene la V ahí. ¿Sí pueden ver la V? ¿Dónde? Acá. En esa puntica, ahí hay como una V. Es que Ah, sí, te Sí, muestra. señor. Sí, sí, señor. no se ve muy bien, ¿cierto? Este es el que mide el voltaje, como el aparatico. Exactamente. Entonces esto es para medir voltaje acá. Bueno, acá como esto solo DC, parece que no me está mostrando. No me quiere mostrar. Esta vaina no funciona así. Espera un momentico, chicos. Como esto por acá. Reseteemos esto acá. Voy a hacer una cosa. Para yo poderles mostrar la carga y la descarga del capacitor,
me va a tocar utilizar una fuente de alterna, de corriente alterna. Eso es lo que no quería hacer, pero bueno, no importa. Entonces le damos G, esto es un generador de señales. Lo conectamos y lo vamos a configurar. Vamos a configurar del generador de señales para que esté durante un tiempo en 10 voltios y después esté en 0 voltios durante otro tiempo. Y así vamos a poder ver la carga y la descarga. Un momentico. Entonces la amplitud pico es 10. ¿Cierto? Frecuencia. Vamos a darle acá en onda. Wave. Y acá en wave escogemos pulso. Pulse. Entonces vamos a ver, la amplitud del pulso es 10. La amplitud inicial es 0. El periodo debe de ser tal que yo pueda ver la carga y la descarga del capacitor, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a escoger un periodo que sea mayor que 1 milisegundo. Entonces voy a escoger un periodo, por ejemplo, vamos a escoger un periodo de 1.5 milisegundos, ¿cierto? Entonces ahí más o menos, uy, esa frecuencia tan demoníaca que quedó ahí, ¿sí o no? Es que 666 hercios. Como maluco de número. Venga, cambiemos eso para 1.25 más bien. 800 hercios. Y queda mucho mejor, ¿sí o no, chicos? ¿Ustedes qué opinan? Entonces, acá ya tenemos un circuito y vamos a analizar, lo primero que vamos a analizar es esto. Vamos a analizar la, la onda que está acá, que es como la fuente de voltaje, ¿cierto? Como con batería esto funciona completamente DC, ¿sí o no? Entonces no nos va a mostrar las ondas. Lo que queremos es que nos muestre las ondas. Espérate un momentico. Ahora pasado acá. A ver, es que el ancho del pulso lo puse muy pequeño, lo tengo que colocar siquiera de la mitad. Entonces el ancho del pulso, ¿de cuánto lo ponemos? Lo podemos poner de 6.125 milisegundos, que es la mitad de esa vuelta, ¿cierto? Y, bueno, coloquemos esto de 24 acá. A ver, el ancho del pulso debe ser mayor que 0, sí. Y el tiempo de subida, a ver, coloquemos esto de 20, porque es que los tiempos de subida y de caída aquí, rise time y fall time, son de unos segundos. No sé si se puede colocar acá en 0. ¿Qué pasa? A ver, 0.1 nanos. Y aquí 0.1 nanos. Ya sé dónde me equivoqué. Aquí. Esto es 0.6. Muy bien. Ahora sí, corremos otra vez y ahí tenemos el pulso. Entonces tenemos un intervalo en el que ese voltaje es de 10 y después es de 0. Nosotros lo que queremos ver es que el capacitor se carga, se va a cargar
en el intervalo cuando es de 10 y se va a descargar en el intervalo cuando es de, de 0 voltios. Profe, que si le puedes hacer el favor a Mariana de aceptar la solicitud para que Bueno, ingrese a la reunión. ahora sí. Como nosotros podemos ver ahí en ese tiempo, en el tiempo que dura esto, aparentemente el capacitor no se alcanza a cargar completamente. ¿Sí o no? Entonces, ¿eso es debido a qué? Eso es debido a que el ancho del pulso es menor que el tiempo de carga, que es 5 veces este por este. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de carga? Tenemos 1 kiloohmio por un microfaradio. Eso es 1 kiloohmio por un microfaradio. Es 10 a la menos 3 segundos, un milisegundo. O sea, necesitamos garantizar que el ancho de este pulso sea por lo menos 5 milisegundos para poder que eso se alcance a cargar. Entonces, si nosotros hacemos esto acá 5 milisegundos y el periodo lo hacemos de 10 milisegundos, entonces creo que se alcanzaría a cargar el capacitor. Vamos a ver. Ahí sí se alcanza a cargar, ¿cierto? Porque son 5 constantes de tiempo las que tarda el capacitor para cargarse y 5 constantes de tiempo para descargarse. Entonces acá vemos en amarillo el proceso de carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Ahora, por ejemplo, yo podría reducir el tiempo de carga si disminuyo un poquito la resistencia, ¿cierto? Entre menor sea la resistencia, menor el tiempo de carga. Digamos que la resistencia es, por ejemplo, de 500 ohms. Entonces eso reduciría el tiempo de carga a la mitad, ¿sí o no? Entonces ya no sería 5 milisegundos, sino que sería 2.5 milisegundos. Entonces, como ustedes pueden ver acá, ya se cargó más rápido cuando reduje la resistencia. Ahora, si aumento la resistencia, el tiempo de carga también va a aumentar y es posible que en ese intervalo el capacitor no se alcance a cargar por completo, ¿cierto? Entonces, digamos que la resistencia es de 1.5 kiloohms. Entonces, la constante de tiempo del circuito va a ser 1.5 milisegundos por 5. Entonces, estamos hablando de 7.5 milisegundos, que es mayor que el ancho del pulso de la señal, ¿cierto? Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, no se alcanza a cargar por completo y tampoco se alcanza a descargar por completo, ¿sí o no? Ni se alcanza a cargar ni se alcanza a descargar completamente. Ahora, sí, vamos a aumentar más esto para que podamos ver más claro ese fenómeno de que no se alcanza a cargar y no se alcanza a descargar. Ahí ustedes pueden ver, ¿cierto? Ese es el fenómeno de carga y descarga de un capacitor. Cuando nosotros tenemos más de un capacitor o tenemos un capacitor y una inductancia, entonces ya ese fenómeno comienza a cambiar y se convierte en un fenómeno oscilatorio. Listo. Bueno, un segundo. Y dame un segundo, yo contesto un mensaje, no me demoro. Bueno, muy bien. Entonces, las ecuaciones de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden desde la perspectiva más sencilla y más simple, básicamente que es una ecuación diferencial que cuando nosotros tenemos un voltaje de este tipo, entonces exhibe un movimiento, exhibe una respuesta oscilatoria, como las que ustedes ven en oscilaciones y ondas, cuando ven movimiento oscilatorio amortiguado, ¿sí o no? Entonces vamos a ver un poquito de eso. Muy bien, ¿hay alguna pregunta hasta acá o me puedo desconectar del computador, chicos?
Yo creo que está todo claro, profe. Sí, Lo único es que usted dice que cuando conectamos otro capacitor, entonces empieza a tener un comportamiento ondulatorio, ¿sí? Pero Sí, entonces, no, obviamente eso depende de cómo lo conecte usted. ¿Sí me entiende? conectándolo en serie. No, no, tiene que tener otra resistencia. O sea, los capacitores no pueden estar conectados directamente, ni en serie ni en paralelo, porque entonces tendría una capacitancia equivalente. Y lo que hace Listo, una capacitancia equivalente es simplemente que aumenta la capacitancia. listo. Entonces, a lo que yo me refiero, por ejemplo, es a esto. Ya le explico. Vamos a ir acá. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hay un tipo de circuitos muy particular que ustedes deberían de aprender en algún curso, en electromagnetismo, o pero algún otro curso, que llaman filtros. Por ejemplo, esto lo podrían aprender en control, en sistemas dinámicos, bueno, al circuitos 3. Un filtro, considere que usted, por ejemplo, tiene acá una señal. Acá tiene una resistencia, esto es una capacitancia. La resistencia RC y acá Ángel, vea, tiene otra resistencia y acá otra capacitancia. ¿Sí pilla? Entonces resulta, digamos que usted quiere utilizar las leyes de Kirchhoff para hallar el voltaje acá. Este voltaje lo va a llamar B sub 0. Y este de acá es B sub 1. Hay una teoría que se llama la teoría de Laplace, que utiliza la transformada de Laplace para resolver circuitos. Entonces, ¿cómo es esto? En Laplace, como el voltaje en la capacitancia es igual a 1 sobre C por eh, la integral de la corriente por la capacitancia con respecto al tiempo. En Laplace, esto se convierte en I de S, o sea, el B sub C de S, el voltaje en la capacitancia ahora es igual a 1 sobre SC por la corriente en la capacitancia. Porque recuerden que en la transformada de Laplace de una integral es 1 sobre S. ¿Sí o no? Entonces, 1 sobre S por la función que usted está integrando. Entonces, de acá, esto queda como si esto fuera también una resistencia. 1 sobre SC multiplicada por la corriente, muy parecida a la ley de Ohm, pero en Laplace. Así que cuando yo estoy en el dominio de Laplace, las capacitancias se me convierten en algo así como una resistencia que se llama impedancia capacitiva. De valor 1 sobre SC. Las resistencias en Laplace no les pasa nada porque no dependen ni de una integral ni de una derivada. Después les muestro qué les pasa, por ejemplo, a las inductancias. Y ahora este voltaje de acá depende de ese y este depende de ese. ¿Cierto? Y básicamente con la transformada inversa de Laplace yo puedo hallar la respuesta de este circuito a esta excitación. Esta es la excitación y esta es la respuesta. Entonces yo voy a utilizar las leyes de Kirchhoff. Listo. Las leyes de Kirchhoff me dicen a mí lo siguiente, que la suma de estos voltajes acá da cero en esta malla. ¿Cierto? Muy bien. Entonces básicamente, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros podemos decir esto.
Entonces decimos que el voltaje de entrada es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en la capacitancia. ¿Cierto? Y esto es igual a IDS. Esto acá es IDS por R más 1 sobre, digamos, I1 de S, más 1 sobre SC, que multiplica a I1 de S, más I2 de S. Consideremos una corriente de malla. Esta es una corriente de malla I1 de S. Y esta es una corriente de malla por acá, I2 de S. Entonces acá, por acá va una corriente que es la suma de esas dos según la primera ley de Kirchhoff. Es I1 de S más I2 de S. Listo. Muy bien. Entonces nosotros tenemos esta parte acá. Esa es la primera malla. Esta es la primera malla. Entonces esto queda como I1 de S por R más 1 sobre SC por I1 de S más 1 sobre SC por I2 de S. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, entonces vamos a ver la segunda malla. Es una corriente que viene así. O sea que esto es más menos B sub C de S y acá es más menos. Esto sería B sub R. Entonces para la segunda malla nosotros ¿qué tenemos? Tenemos que B sub C de S más B de R es igual a 0. ¿Cierto? Entonces de acá obtenemos que 1 sobre SC por I2 de S más I2 de S por R es igual a 0. O sea que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas en Laplace. Tenemos acá I1, I1. Acá no tenemos I1, pero acá sí tenemos I2, ¿cierto? Entonces de acá, obviamente, nosotros podríamos hacer algo. Espera un momentico que me faltó esta capacitancia de acá, porque esta sí es I1 más I2. Lo siento. Entonces en esa tercera malla, más B sub C, digamos que este es sub C2, esta es sub C1 de S, esto queda como 1 sobre SC por la corriente I2 más la resistencia por la corriente I2 más 1 sobre SC, ¿cierto? Por I1 de S más I2 de S. Si yo escribo estas dos ecuaciones de las dos mallas de esta forma, entonces yo puedo decir que factorizo I1 de S acá, entonces esto me queda así. BI de S es igual a R más 1 sobre SC por I1 de S. ¿Sí o no? Y esto queda más 1 sobre SC por I2 de S. La segunda ecuación, ¿cómo me queda? Acá puedo factorizar I2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me queda? Esto queda I2 sobre SC más I2 sobre SC. Esto quedaría por acá como 2 sobre SC más R. Que multiplica I2 de S y acá queda 1 sobre SC por I1 de S. Y esto es igual a 0. O sea que tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Yo de acá podría fácilmente despejar alguna de las dos, ¿cierto? Es por ejemplo, yo podría decir que I1 de S es igual de esta ecuación, queda fácil, porque I1 de S quedaría como menos SC por 2 sobre SC más R por I2 de S. Y esto es igual a menos 2, ¿cierto? Más
RCS por I2 de S. De aquí ya despejé I1. Yo lo puedo hacer con una matriz, pero no necesito porque es un sistema muy sencillo. Reemplazo entonces esta I1 en esta primera ecuación de acá. ¿Cierto? ¿Cómo me queda? Me queda que BI de S es igual a R más SC por I1, pero I1 ya vemos cuánto es. Entonces me queda R más 1 sobre SC con un signo menos acá por 2 más RCS, ¿cierto? Por I2 de S más 1 sobre SC por I2 de S. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces de acá yo multiplico por SC arriba y abajo ahí, entonces me queda menos 1 más RCS sobre SC, ¿cierto? Que multiplica 2 más RCS por I2 de S más 1 sobre SC por I2 de S, ¿cierto? Voy a multiplicar acá, voy a multiplicar esta vuelta de acá, la voy a multiplicar por SC en ambos lados. Si yo multiplico en SC en ambos lados, entonces esto queda S por C por BI de S es igual a menos, este menos de acá 1, más RCS por 2 más RCS más 1, todo que multiplica a I2 de S, ¿cierto? Muy bien, entonces multiplico. Esto me queda menos 2 más R cuadrado C cuadrado S cuadrado. Esto queda más 3 RCS, ¿cierto? Más 1. Ah, bueno, menos 1 realmente. Entonces esto por acá, esto es menos. Ya queda un más 1, ¿sí o no? Todo esto por I2 de S. Esto es igual, este menos, entonces ¿cómo queda esto acá? Queda menos 2 más 1, queda menos 1. O sea que esto queda menos que multiplica a RCS cuadrado, ¿cierto? RCS cuadrado más 3RCS más 1 por I2 de S, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo definir de acá, divido ambos lados, póngame cuidado. Voy a dividir ambos lados, divido esto por menos RCS, bueno, esto es R cuadrado C cuadrado más 3RCS más 1, ¿cierto? Y esto también lo divido por menos R cuadrado C cuadrado más 3RCS más 1. Si divido ambos lados, esto se cancela con esto, ¿cierto? ¿Y cómo me queda? Me queda que I2 de S es igual a menos SC por BI de S sobre R cuadrado C cuadrado S cuadrado más 3 RCS más 1. Esa es la corriente, Ángel, y como usted puede ver, la corriente tiene dos polos, ¿sí o no? Porque el denominador es un polinomio en Laplace de segundo orden. Si usted lo quiere colocar más bonito, voy a hacer esto. Esto es menos SC, BI de S, factorice R cuadrado C cuadrado, esto le queda S cuadrado más 3, ¿cierto? Sobre RC por S más 1 sobre RC todo al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí o no? Se cancela esta C con esta C de acá. ¿Y esto queda como? Esto queda menos 1 sobre R al cuadrado por C
que multiplica a S por BI de S sobre S al cuadrado más 3 veces omega sub 0 S más omega sub 0 al cuadrado, donde omega sub 0 es una frecuencia que es igual a 1 sobre RC, ¿cierto? Eso es una frecuencia angular. Entonces vea que con dos capacitores, Ángel, esto le queda de segundo orden, ¿sí pilla? Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estábamos buscando? O sea, la respuesta de nuestro sistema, ¿cuál era? Era B sub 0. ¿Pero quién es B sub 0? En Laplace, B sub 0, entonces es igual a 1 sobre SC por I2 de S, ¿cierto? Entonces ya tenemos I2 de S. Ahora multipliquémoslo por 1 sobre SC. Entonces B sub 0 de S es igual a 1 sobre SC por 1 menos 1 sobre R al cuadrado C por BI de S por S sobre S cuadrado más 3 omega 0 S más omega 0 cuadrado, ¿cierto? Eh, esta S se va con esta S y estas dos se multiplican. Esto queda menos 1 sobre RC al cuadrado por BI de S sobre S cuadrado más 3 omega sub 0 por S más omega sub 0 al cuadrado. Si yo coloco esto en forma de amortiguamiento, esto me queda 1 sobre RC al cuadrado por BI de S sobre S cuadrado más 2 veces, ¿cierto? Aquí multiplico esto, ¿por qué? Para que esto me quede como está, lo multiplico por 3 medios omega sub 0 S, ¿sí o no? Más omega 0 cuadrado. Esto es el factor de amortiguamiento zeta, ¿cierto? Entonces así, B sub 0 de S es igual a menos 1 sobre RC cuadrado por BI de S sobre S cuadrado más 2 zeta omega sub 0 S más omega sub 0 cuadrado. Donde zeta para este sistema es igual a 3 medios. O sea que esto es un sistema sobreamortiguado, ¿cierto? Y omega sub 0 es igual a 1 sobre RC. Esto solamente con dos capacitores y porque las resistencias son iguales y los capacitores son iguales. En ese caso particular, zeta queda 3 medios y omega 0 es 1 sobre RC. Si usted quiere que zeta sea otra cosa, entonces no haga las resistencias iguales, las capacidades iguales, sino que haga la otra cosa. Entonces vea que queda de segundo orden, chicos, ¿cierto? Con dos capacitores. Lo que vamos a ver ahora es que con dos inductores también queda de segundo orden, con una capacitancia y un inductor. Entonces vamos a llegar a lo que se llaman sistemas lineales de segundo orden. ¿Listo? Un sistema lineal de segundo orden es un sistema típico que está descrito por esta ecuación. Es una ecuación de la forma segunda derivada de y con respecto a t más 2 zeta omega sub 0 por la derivada de y con respecto a t más omega sub 0 al cuadrado por y de t igual a f de t. Este sistema ha de exhibir diferentes modos de amortiguamiento, ¿cierto? Que es lo que vamos a mirar en detalle. ¿Qué tipos de sistemas físicos contienen esta misma realización de ecuaciones diferenciales? Bueno, hay dos sistemas físicos que yo quiero que pensemos hoy. El primero es un sistema mecánico. Sistema mecánico oscilatorio amortiguado.
Listo. Para el trabajo que vamos a hacer aquí en físico-química teórica, este problema es muy importante. ¿Por qué? Cuando nosotros conectamos una molécula con un exterior, los niveles electrónicos de esa molécula se comienzan a comportar como un oscilador y esa molécula comienza a disipar energía, disipa calor y esa disipación hace que los niveles electrónicos de la molécula se convierten como un oscilador armónico amortiguado. Eso es el modelo del oscilador de Lorentz que vamos a ver también en detalle. Entonces, este es un modelo importante. Ve, profe, Señor, qué pena es que usted la otra vez en una reunión de semillero empezaron a hablar mucho de los jumps. ¿de los qué? Jumps, no sé, es que yo no entendí. Para referirse a los niveles energéticos, Sí. los tres niveles energéticos, decían una palabra diferente a Homo Lumo y su hibridación. Decían jumps, no me acuerdo qué decían bien. Lips, ya no me acuerdo. No, los leads son los contactos. O sea, si usted tiene acá una molécula y usted tiene acá dos metales, ¿cierto? Y aquí entre los dos metales tiene una molécula. Entonces, en los niveles de energía en la molécula obviamente son como usted dice, son tal cual como usted dice. ¿Sí o no? Sí. Eh, y, mm, y los electrones de acá pueden, digamos, hacer efecto túnel a este metal si, digamos, la molécula no está en contacto, sino los electrones, digamos, que pueden conducir a través de la molécula hasta el metal o del metal a la molécula, ¿cierto? No sé si a eso se refería usted. Sí, creo que sí, a eso. Sí, a eso. Pero sí siguen siendo, o sea, esto sigue siendo un LUMO y esto Ok. sigue siendo un HOMO, ¿cierto? Ellos se referían al contacto entonces. ¿Sí o no? Entonces, pero sí, es más o menos como desde esa perspectiva. Listo. Bueno, entonces por la tarde en la reunión de la tarde vamos a mirar, por ejemplo, ya algunas cosas más técnicas del semillero. Entonces les voy a hacer unas preguntas para que registremos unos datos y vamos a mirar eh, algo sobre el CEBELAC, que ese es como el Facebook, pero de los investigadores, ¿sí o no? Entonces yo quiero que ustedes comiencen a considerar tener un CEBELAC. ¿Listo? Listo. Sobre todo muy importante para los que están ya más arriba, Ángel, Juan Diego, Daniela, que tengan esa vuelta para que podamos participar en convocatorias, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, eso es más importante. Bueno, muy bien. Pero es bueno que los que están más jóvenes comiencen a tener un CEBELAC desde ya, para que cuando lleguen al punto en donde ustedes ya decidan qué es lo que van a hacer, entonces ustedes en ese punto ya digan, listo, entonces yo quiero trabajar en físico-química teórica, listo, de lujo. Entonces ya tiene su CEBELAC, ya tiene una trayectoria como un joven investigador. Cuando se gradúe puede aplicar a becas. Entonces, eso es una cosa que también para las personas que están más jóvenes podemos hacer, pero eso lo hacemos en la tarde. Bueno, entonces este sistema mecánico oscilatorio amortiguado básicamente es lo siguiente. Digamos que ustedes tienen acá como una paredcita de donde van a suspender un resorte. Y ustedes, este resorte, chicos, de este resorte,
suspende una masa M. Esta masa M. Y este resorte tiene una constante de elasticidad K. Si yo, por ejemplo, aplicara una fuerza a esa masa, esto es lo primerito que uno ve en oscilaciones y ondas. Lo primero. Bueno, tal vez lo segundo, pero algo así. Supongamos que ustedes aplican una fuerza UDT. Vamos a llamar a la fuerza UDT sobre esa masa. No, una fuerza ahí en esto no aguanta así. Coloquémosle una fuerza simplemente igual a esta de acá, una fuerza F de T, pero con mayúscula. No, tampoco aguanta así porque después la transformada de Laplace se nos complica. Sí, una fuerza en minúscula. Una fuerza F de T. Si yo hago un diagrama de cuerpo libre sobre el centro de gravedad de ese bloque de masas, voy a ver lo siguiente. Pónganle cuidado. Voy a ver que esto tiene dos fuerzas aplicadas. Tiene una fuerza que va en dirección Y negativa F y una fuerza que va en dirección Y positiva, que es la fuerza de recuperación elástica del resorte, que la llamamos a llamar F sub K. Y es igual a K por X. Bueno, por Y, dejémoslo por X. Donde X es el desplazamiento que produce esta fuerza sobre esta masa. Esta masa antes tenía el centro de gravedad acá. Cuando usted aplica esa fuerza, entonces el centro de gravedad se desplaza. Y es ese desplazamiento el que produce una reacción en el resorte. Y por lo tanto, si usted hace la sumatoria de fuerzas en X, entonces esto debe ser igual a ¿quién? Acá. Esto es F de T, que es la fuerza que usted aplica, menos, como yo voy a asumir, tengo que asumir la dirección para la aceleración. Voy a asumir que la aceleración va en esta dirección. Entonces, esto es F de T, que va en la misma dirección de la aceleración, menos la fuerza de recuperación F sub K, ¿cierto? Es igual a la masa por la aceleración en Y, ¿cierto? Y yo escogí como dirección positiva hacia abajo. O sea que esto es F de T menos K por X de T igual a la masa por la aceleración en Y. De acá yo obtengo que la masa por la aceleración en Y más K por X de T es igual a la fuerza aplicada. Pero ¿qué más sé yo? Yo sé que la velocidad en Y es igual a la derivada de X con respecto a T. Y sé que la aceleración en Y es igual a la segunda derivada de X con respecto a T. Por lo tanto, yo esto lo puedo reemplazar por una segunda derivada y esto me va a quedar así. Esto me va a quedar la masa por la segunda derivada de Y de T con respecto a T más K por Y de T. Ah, no, Y no, X. Yo estoy trabajando es con X. Más K por X de T. Esto es igual a F de T. ¿Cierto? Y por lo tanto, ese diagrama de cuerpo libre, esa sumatoria de fuerzas que yo tenía ahí se me convirtió en una ecuación diferencial de segundo orden para un sistema que llama el oscilador armónico simple. Esto se llama oscilador armónico simple. Y esta es una ecuación diferencial de segundo orden, porque la derivada de orden superior de la respuesta es 2. O el orden de la derivada superior es 2 más bien.
ecuación diferencial de segundo orden. Observen que esta ecuación diferencial acá no tiene este término que depende de la derivada en y, de la primera derivada de la solución. Solamente tiene la segunda derivada de la solución. Y esta de acá no tiene coeficiente acá. Entonces, pues el coeficiente es 1. Para poder llevar esto a esa forma, dividimos por m. Y nos queda la segunda derivada de x con respecto a t más k por x de t es igual a f de t. Perdón, sobre m. Listo. Esta es la ecuación diferencial de segundo orden para un oscilador armónico simple forzado, porque tiene una fuerza. Entonces hay que colocar acá, forzado. Las ecuaciones diferenciales, como yo les expliqué, tienen dos soluciones. Una solución para cuando f es 0 y una solución para cuando f es diferente de 0. Es para f de t igual a 0, decimos que la solución es x sub h de t. Y esto se llama solución homogénea. Para f de t diferente de 0 se llama x sub p de t. Y esto es solución particular. Y la solución total es igual a la solución a la homogénea más la solución a la particular. Esto cuando la ecuación diferencial sea lineal. Eso es muy importante, ¿cierto? Ahora, solución a la homogénea. Solución a la ecuación diferencial homogénea para el oscilador armónico. Esa ecuación diferencial homogénea entonces ya queda sin la fuerza, porque la fuerza es igual a 0. Entonces, ¿cómo queda? Queda como segunda derivada de x con respecto a t más k sobre m por x de t igual a 0. ¿Profe, no iría de t al cuadrado? Sí, sí, claro, total. Disculpe. Y acá vamos a definir la frecuencia angular de este movimiento oscilatorio. Vamos a definir omega sub 0 al cuadrado como k sobre m, ¿cierto? Por lo tanto, esta ecuación queda como de esta forma. Ahora, en vez de utilizar las derivadas, vamos a utilizar los puntos. Entonces, esta segunda derivada de acá, en vez de escribir segunda derivada, vamos a escribir x 2 puntos acá de t. Listo. O sea que esto queda x 2 puntos de t más omega sub 0 al cuadrado por x de t igual a 0. Esta es la ecuación del movimiento armónico simple, no forzado, ¿cierto? No forzado. Pregunta hasta ahí. Por mi parte, no. Está claro, profe. Juan Diego, qué pena despertarlo. ¿Tiene alguna pregunta? No, señor. Todo bien hasta el momento. Esto es como un mini cursito de oscilaciones y ondas muy pequeño.
Sino que en 5 minutos va a poner más interesante. Típicamente, entonces, ¿qué es lo que yo busco cuando digo tengo una ecuación diferencial y la voy a solucionar? ¿Qué buscamos nosotros? Nosotros buscamos una función x de t, que si la derivamos 2 veces y le sumamos la función multiplicada por omega sub 0 al cuadrado, eso da 0. Eso es lo que estamos buscando. Pasa que hay un tipo de funciones que satisfacen esta ecuación de acá. Se llaman funciones armónicas. Cualquier función que sea armónica satisface esa ecuación, la que sea. Desde que sea armónica. Por ejemplo, podría ser un seno. La definición de movimiento armónico simple es un movimiento de frecuencia constante. Esto es un movimiento de frecuencia constante y es un movimiento de frecuencia constante y de amplitud constante. No cambia su amplitud como ustedes pueden ver. Entonces esto podría ser, por ejemplo, igual a A por el seno de omega sub 0 por T. Vamos a verificar esto en un momentico. ¿Qué otra podría ser? Podría ser, por ejemplo, un coseno, ¿cierto? Venga, yo hago aquí una guía, porque si no me pierdo. Esto sería como así. Venga, yo hago una cosa, voy a dibujar un seno más pequeño para que podamos comparar bien acá una cosa. Este sería el seno de frecuencia constante y amplitud constante, ¿cierto? Vamos a dibujar el coseno. Entonces el coseno sería acá donde el seno es 1, el coseno es 0. Y donde el 0, aquí es 0, el coseno es menos 1. Donde este es menos 1, el coseno es 0. Donde este es 0, el coseno es 1. ¿Cierto? Y donde este es 1, el coseno es 0. Donde este es 0, el coseno es menos 1. Sería como algo así. Ese sería el coseno, que tiene un desfase. Este desfase acá es omega sub 0 por t igual a pi medios. Listo. Esto es un ángulo de desfase entre el seno y el coseno. Tanto el seno como el coseno, tanto a coseno de omega sub 0 t, como a seno de omega sub 0 t satisfacen esa ecuación diferencial. ¿Nosotros cómo sabemos eso? Podemos decir que esto es igual a, por ejemplo, x de t es igual a coseno de omega sub 0 t. X punto de t, o sea, la primera derivada de esto es igual a menos a por omega sub 0 por el seno de omega sub 0 t. Volvemos a derivar esa vuelta. X dos puntos de t es igual a menos a omega sub 0 al cuadrado coseno de omega sub 0 t.
Y esto básicamente es menos omega sub 0 al cuadrado por a coseno de omega sub 0 t. Y esto es igual a menos omega sub 0 al cuadrado por la función inicial, o sea, por el desplazamiento. Esto es una ecuación básica del oscilador armónico simple. La segunda derivada del desplazamiento es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por el desplazamiento. Si ustedes reemplazan esto acá, entonces queda x 2 puntos de t más omega sub 0 al cuadrado por x de t. Esto es igual a, tienes x 2 puntos, esto de acá, menos omega sub 0 al cuadrado por x de t, y esto queda más omega sub 0 al cuadrado por x de t, esto es igual a 0. O sea que con a coseno de omega sub 0 t se satisface la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Vamos a ver con seno. X de t igual a seno de omega sub 0 t. X punto de t es igual entonces a por omega sub 0 por coseno de omega sub 0 t. Y si la vuelvo a derivar, entonces me da x 2 puntos de t es igual a menos a omega sub 0 al cuadrado seno de omega sub 0 t. O sea, menos omega sub 0 al cuadrado por a seno de omega sub 0 t, que esto es igual a menos omega sub 0 al cuadrado por x de t. Por lo tanto, se cumple que x 2 puntos de t más omega sub 0 cuadrado por x de t, que queda menos omega sub 0 cuadrado por x de t, más omega sub 0 cuadrado por x de t es igual a 0. O sea que esta forma armónica también satisface la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Recuerden que la palabra simple hace referencia frecuencia constante, amplitud constante. Listo. Ahora vamos a mirar de qué forma nosotros podríamos solucionar este chisme de acá. Pónganle cuidado. Suposición. Vamos a suponer que x de t es una función de la forma a por e a la alfa t. Y hallemos alfa, entonces, para saber realmente cuál es la solución. Muy bien. Entonces, x punto de t es igual a por alfa por e a la alfa t. X 2 puntos de t es igual a por alfa al cuadrado por e a la alfa t. Reemplacemos. Entonces, ¿cuánto queda x 2 puntos más omega sub 0 al cuadrado por x? Esto queda alfa al cuadrado por a por e a la alfa t más omega sub 0 al cuadrado por a por e a la alfa t, y esto es igual a 0. Factoricemos a por e a la alfa t, que es simplemente originalmente x de t, entonces nos queda alfa cuadrado más omega sub 0 cuadrado por a por e a la alfa t igual a 0. Esto solo puede ser 0 cuando este término de acá sea 0. O sea que la solución de esa ecuación diferencial implica que alfa cuadrado más omega sub 0 al cuadrado sea igual a 0. Esto implica que debe existir un número que elevado al cuadrado de menos omega sub 0 al cuadrado. No hay ningún número real que satisfaga esa ecuación. Ninguno. Solamente un número complejo. La única forma de que exista un alfa
que elevado al cuadrado de menos omega sub 0 al cuadrado es si alfa es igual a más o menos i omega sub 0. Esa es la única forma. Y a estos dos valores de alfa les llamamos polos de la ecuación. Polos de la ecuación diferencial. Listo. Muy bien. Eso significa que tenemos dos valores de alfa. Uno con más i y otro con menos i. Eso es típico de problemas físicos reales. Que cuando tienen polos, un polo es el complejo conjugado del otro. ¿A qué me refiero? Número complejo. Un número complejo z es un número que tiene parte real x más y por una parte imaginaria y. Complejo conjugado. Lo escribimos como z asterisco es igual a x menos y por y. Y los polos de una ecuación diferencial que representa un sistema físico, cuando son complejos, típicamente vienen en pares, típicamente no, vienen en pares complejo conjugado, como vamos a ver ahorita para el caso amortiguado. Porque en el caso amortiguado ya tenemos algo acá distinto, y es que el polo tiene también una parte real, no solo imaginaria como en este caso. Entonces ahora tenemos acá dos valores de alfa. Como tenemos dos valores de alfa, tenemos dos soluciones. Soluciones. Tenemos una solución x sub más cuando cogemos el signo positivo acá. X sub más de t entonces sería igual a por e a la más i omega 0 por t. Esto va a satisfacer esa ecuación diferencial. Pero no solo esa, esta también la va a satisfacer. X menos dt igual a por e a la menos i omega sub 0 t. Ojo a esto, chicos. Si esta es solución a la ecuación diferencial y esta también es solución a la ecuación diferencial, la superposición de las dos también es solución a la ecuación diferencial. O sea que x de t es igual a C1 por x más dt más C2 por x más x menos dt. O sea que esto es C1 por a por e a la i omega sub 0 t más C2 por a por e a la menos i omega sub 0 t. Este producto de constantes lo podemos escribir como otras constantes. Podemos escribir simplemente esto, por ejemplo, como D1 por e a la i omega 0 t más D2 por e a la menos i omega 0 t. Esto se puede hacer así siempre y cuando esta vuelta de acá y esta otra sean linealmente independientes. Está llamando mi papá, un segundo. Hola, pa. Amigo, ¿qué más? Bien, pa. Qué pena, chicos. A mi papá. Bueno. Entonces esto se puede hacer siempre y cuando estas dos funciones de acá, que son las soluciones, sean linealmente independientes, ¿cierto? ¿Sí o no? Si esas dos funciones son linealmente independientes, esto se puede hacer. Por ejemplo, calcule esto. Una matriz W, sácale el determinante a esto. Acá coloqué e a la i omega 0t. E a la menos i omega 0t. Saque la derivada de esta y póngala acá abajo. Queda i omega 0 por e a la i omega 0t. Saque la derivada de esta y póngala acá abajo. Menos i omega 0 por e a la menos i omega 0t. Calcule el determinante. ¿Esto cuánto da?
Esto da menos i omega 0, ¿cierto? Menos i omega 0. Esto es menos 2 i omega 0. Esto es diferente de 0. ¿Ustedes saben cómo se llama esta matriz? ¿Quién sabe? Matriz hessiana. No, no. La hessiana es con segundas derivadas. Ah, entonces la jacobiana. Tampoco. Porque la jacobiana solamente es primeras derivadas en todo lado. Esto no, vea que acá lejos están las funciones y acá están las derivadas. Uy, profe, eso nos lo dieron en álgebra 2 y se me sale de la ahora mismo esa Esto se llama matrícula. el browskiano. El bronskiano, sí, señor. Y el browskiano me sirve a mí para saber si dos funciones o tres o cuatro, lo que sea, son linealmente independientes o no. Si el determinante del browskiano da diferente de cero, como es acá, entonces estas dos funciones son linealmente independientes. Chico, esto es tremendo cursito de oscilaciones y ondas y de ecuaciones diferenciales, entonces creo que estoy poniendo cuidado. Juan Diego, ¿está despierto? Sí, señor. Ah, bueno, no vaya a dormir, viejo. Puede ser descarado, hombre. Lo tengo retratado. Entonces acá, ¿cómo? Después le muestro. Listo. Entonces acá, usted me retrató ayer. Pero por supuesto. Uy, quieto. Qué pena con Jorge. Usted me hizo quedar mal con Jorge. No, profe, yo dije, apenas lo vi, yo le escribí porque de pronto el señor Jorge se daba cuenta. Pero no, ese estaba concentrado y dando las cosas. Ay, qué risa. Pero bueno. Chicos, es que ayer un compañero mío, un colega mío de la Universidad de Uppsala, lo invité a dar una conferencia al semillero de la Universidad del Valle. Y como a los 20 minutos me quedé dormido. Pero con la cámara prendida, el micrófono apagado. Entonces, igual yo no estaba roncando, entonces nadie se dio cuenta. Solamente Juan Diego. Eso piensa usted que nada más se dio cuenta Juan Diego, profe. Sí. Uy, quieto. Bueno, entonces ya tenemos la solución. Ahora, ¿qué hacemos cuando nosotros tenemos la solución y sabemos que estos dos son linealmente independientes? Aplicamos condiciones iniciales. Esto que les estoy explicando va a ser muy importante para una actividad que estoy preparando en Python. Listo. Profe, Ustedes deben de seguir. cuando el Señor. determinante es diferente de cero, ¿no son linealmente independientes? Sí, son linealmente independientes. Cuando es diferente de cero. Sí. Cuando es cero, son linealmente dependientes. Listo, profe. Bueno, acá, como esta es una ecuación diferencial de segundo orden, necesito dos condiciones iniciales. Necesito saber cuánto vale la solución en x igual a 0 y cuánto vale la solución x punto de 0, o sea, la derivada de la solución. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que en x igual a 0, inicialmente, entonces nosotros teníamos que x de 0 era igual a 0, ¿cierto? Muy bien. Con esta condición inicial podemos hacer lo siguiente. Decimos x de 0 es reemplazando t igual a 0. T igual a 0 acá, eso da 1. Y t igual a 0 acá también da 1. O sea que esto es de 1 más de 2. ¿Y esto qué me da acá? Esto me da que
Esto es igual a 0, por lo tanto, D1 es igual a menos D2. Listo. Con esa condición inicial. Entonces, como hay varias funciones que satisfacen esa ecuación diferencial de segundo orden, entonces lo que yo me voy a preguntar es cuál de ellas satisface las condiciones iniciales del problema, que es muy importante, ¿cierto? Muy bien. Ahora, hay una cosa que ustedes deben de saber, sobre todo Juan Diego y Daniela. Ustedes pueden asumir las condiciones iniciales todas cero, no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque estos sistemas lineales, su evolución es independiente del punto donde estén inicialmente. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si D1 es igual a menos D2, entonces tenemos que X de T es igual a D1 por E a la I omega sub 0 T, ¿cierto? Menos D1 por E a la menos I omega sub 0 T, ¿cierto? Puedo factorizar D1 y esto me queda como D1 que multiplica a E a la I omega sub 0 T menos E a la menos I omega sub 0 T. Así me va quedando mi solución. Listo. Muy bien. Ahora, vamos a ver una cosa. Identidad súper importante, chicos. Yo alguna vez en la vida me crucé con un círculo de matemáticos que tenían una fraternidad cuando estaba en Estados Unidos. Y ellos veneraban esta identidad. La tenían en todos lados en la fraternidad. La veneraban y consideraban que era la ecuación más importante de todos los tiempos. Se llama la identidad de Euler. Bueno, Euler, si uno lo quiere pronunciar como es. Leonard Euler. La identidad de Euler dice lo siguiente. E a la I teta es igual al coseno de teta más I seno de teta. ¿Cierto? Esta es la identidad de Euler. Si ustedes cambian teta por menos teta, esto es E a la menos I teta igual a coseno de menos teta más I por el seno de menos teta. Coseno es una función par, ¿cierto? O sea que esto es coseno de teta y esto aquí es menos, porque el seno es una función impar, menos I seno de teta. Ahora, ¿qué pasa si esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2? Si yo sumo 1 más 2, si sumo estas dos ecuaciones, entonces las componentes imaginarias se me cancelan. Se va I seno de teta con menos I seno de teta. O sea que esto queda 2 coseno de teta igual a E a la I teta más E a la menos I teta. ¿Sí o no? Muy bien. Bueno. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Entonces, básicamente, ¿nosotros qué podemos decir? Si dividimos acá por 2 en ambos lados, este se va con este. Y queda que coseno de teta es E a la I teta más E a la menos I teta sobre 2. Muy parecido a las funciones hiperbólicas, pero ahora con números complejos. Ahora vamos a coger y vamos a restar 1 y 2. Nos da que 2i seno de teta igual a E a la I teta menos E a la menos I teta. Dividimos por 2i en ambos lados.
y nos da que seno de teta es e a la i teta menos e a la menos i teta sobre 2i. O sea que realmente esta solución de acá también es 2i por d1 por el seno de omega 0t. Ahí salió el seno. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora después podemos averiguar quién es D1, pero en un momentico. Bueno, muy bien. Entonces, otra cosa importante que yo quisiera que ustedes supieran es que yo quisiera que ustedes supieran demostrar esto. Demostración de la identidad de Euler. Serie de Taylor. Vamos a comenzar con una serie de Taylor. La serie de Taylor para e a la x, chicos, es igual a la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de x a la n sobre n factorial. Cuando n es igual a 0, x a la 0 es 1, 0 factorial por definición es 1, o sea que esto es un 1. Para x igual a 1, esto es x, más x al cuadrado sobre 2, más x al cubo sobre 3 factorial, más x a la 4 sobre 4 factorial, puntos suspensivos. Esa es la serie de Taylor para una exponencial. Entonces yo puedo escribir e a la i teta como la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de i por teta a la n sobre n factorial. O sea que esto acá es la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de i a la n por teta a la n sobre n factorial. Muy bien. Ahí tenemos un i a la n. Nosotros no sabemos qué es eso. Nosotros sabemos que i al cuadrado es igual a menos 1. Esa es la definición de ese complejo. Entonces vamos a ver, i al cubo, ¿cuánto es? Es i por i al cuadrado, ¿cierto? O sea que esto es i por menos 1, o sea que esto es menos i. ¿Cuánto es i a la 4? I a la 4 es i al cuadrado por i al cuadrado. Menos 1 por menos 1, esto es 1. I a la 5 es i por i a la 4. O sea, i a la 4 es 1, o sea que esto es i. Y así sucesivamente. Vea, usted tiene i menos 1, menos i 1. Entonces, si usted grafica esto en un plano donde el eje horizontal sea el real y el eje vertical sea el imaginario, entonces, este es i. I al cuadrado es menos 1. O sea que i al cuadrado sería como algo por acá, así en la parte negativa del eje real. Esto sería como i al cuadrado.
O sea que cuando usted multiplica por i, está rotando en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Ese vectorcito que apunta hacia donde está i. Lo rota 90 grados hacia la izquierda. Ahora, i al cubo es menos i. O sea que queda como por acá. Lo vuelve a rotar. I a la 4 es 1. Positivo real. O sea, por acá. Esto es i a la 4. I a la 5 es i. O sea que vuelve al punto donde comenzó. Y así sucesivamente. Entonces acá lo que yo voy a hacer con esta expresión en serie de Taylor para la identidad de Euler es que la voy a separar en una suma de números pares e impares. Ahorita le explico por qué. E a la i teta, entonces queda como la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de i a la n, teta a la n sobre n factorial. Entonces yo voy a expresar esto como una suma para, esto es para n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, etc. Voy a separar esto. Primero voy a sumar los pares, o sea que esta va a ser una suma desde n igual a 0 hasta más infinito, pero donde, digamos, m, por lo que vemos acá, m, por ejemplo. Pero m es un número par, o sea, m en este caso es 0, 2, 4, 6, ¿cierto? Esta queda como i a la m por teta a la m sobre m factorial. Y acá voy a hacer la suma sobre los números impares. Entonces acá voy a escoger, por ejemplo, p. Desde p igual a 1 hasta más infinito. Los impares. P igual a 1, P igual a 3, P igual a 5, etcétera, etcétera. De I a la P por teta a la P sobre P factorial. Esto yo lo puedo expresar de esta forma. Este I a la M, como lo tengo ahí, si yo utilizo las propiedades de los exponentes, puedo decir que esto es I al cuadrado por M sobre 2. Listo. Como M es par, M sobre 2 es un número entero. Por teta a la M sobre M factorial. Pero nosotros sabemos que I al cuadrado es menos 1. ¿Sí o no? O sea, que realmente esto acá es menos 1. Muy bien. Más la parte de los impares. Pónganle cuidado a lo que voy a hacer. Mucho ojo acá. I a la P es básicamente que es I por I a la P menos 1. ¿Cierto? Porque I por I a la P menos 1 es simplemente I a la P. Voy a sacar esta I fuera de la sumatoria. La voy a colocar acá. Y voy a dejar acá adentro I a la P menos 1. Que sí depende de la sumatoria. Y voy a hacer lo mismo que hice acá. I a la P menos 1 lo voy a escribir de esta forma. Como I al cuadrado a la P menos 1 sobre 2. Como P es un número impar, P menos 1 es par. Y por lo tanto, P menos 1 sobre 2 es un entero, porque P menos 1 es par. Lo que es impar es P, ¿cierto? Por teta a la P sobre P factorial. Y esta parte de acá es menos 1, porque es I al cuadrado. Por lo tanto, E a la I teta se puede escribir como la suma sobre los números pares desde M igual a 0, 2, etcétera, ¿cierto? Hasta más infinito de menos 1 a la M medios por teta a la M sobre M factorial. Más la suma sobre los impares desde P igual a 1, 3, 5, ¿cierto? Hasta más infinito de menos 1 a la P menos 1 sobre 2 por teta a la P sobre P factorial. Ya vamos a acabar.
Profe, ¿y la I que tenía en el segundo término, qué la hizo? Muy bien, está despierto. Listo. Vamos a definir una cosa acá. Acá vamos a definir n, un nuevo n, igual a m sobre 2. Vamos a ver si ese n es un entero o es un par. Vamos a ver. M es par. Para m igual a 0, n es igual a 0. Para m igual a 2, n es igual a 1. Para m igual a 4, n es igual a 2. Para m igual a 6, n es igual a 3. O sea que N es par. si m es par, n es cualquier entero, ¿cierto? El que sea. Pero entero par, ¿cierto, profe? No, no porque, por ejemplo, cuando m es igual a 6, 6 sobre 2 es 3. Ah, sí, sí, sí. Y cuando m es igual a 2, 2 sobre 2 es 1. O sea que este n puede ser cualquier cosa. Vamos a hacer lo mismo acá con otra letra. Vamos a utilizar acá lambda. Lambda, entonces vamos a hacer que es esta de acá. P menos 1 sobre 2. Cuando P es igual a 1, lambda es 0. Cuando P es igual a 3, 3 menos 1, 2 sobre 2, 1. O sea que si P es impar, lambda es un entero cualquiera. Miremos a ver si nosotros vamos a hacer esta sustitución. ¿Cuánto vale m? M es igual a 2n. ¿Y acá cuánto vale P? Multiplico acá, queda 2 lambda igual a P menos 1, o sea que P es igual a 2 lambda más 1. O sea que E a la I teta queda como la suma desde n igual a 0 hasta más infinito para cualquier entero de menos 1 a la n por teta a la 2n sobre 2n factorial. Más I por la suma desde, utilicemos también n acá, desde n igual a 0 hasta más infinito de menos 1 a la n por teta a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Esta que tenemos acá es la serie de Taylor del coseno. Esto es coseno de teta. Y esta que tenemos acá es la serie de Taylor del seno de teta. Y así entonces podemos demostrar la identidad de Euler de esta forma usando la serie de Taylor, ¿cierto? Esta es una forma de demostrar la identidad de Euler, ¿cierto? Y es lógico que el coseno sea una serie de Taylor de potencias pares porque el coseno es una función par. Y es lógico que el seno sea una serie de Taylor de potencias impares porque el seno es una función impar. Porque esa ecuación dicen que es la más bonita de todas. Porque contiene las constantes más importantes de la naturaleza. Un momentico. Yo miro, yo tengo esa ecuación en mi vasito. Sí, ahí está. Ya las voy a mostrar. Si E a la I teta es igual a coseno de teta más I seno de teta. Profe, Entonces, E, dígame. profe, la identidad de Euler también se puede, de Euler se puede demostrar por deconstrucción, ¿cierto? Saliendo de la serie de Taylor de los cosenos y llegando a la de Euler. Sí, sí, también. También se podría. Usted puede demostrar que el coseno lo puede expresar como la suma
de dos series de Taylor para exponenciales con exponenciales complejos. ¿Sí me entiende? Sí, profe. También se podría hacer así. Le queda de tarea. Me la manda. Listo, profe. Voy a poner en eso. Entonces, ahora, e a la i pi, por ejemplo, sería coseno de pi más i por el seno de pi. El coseno de pi es -1 y el seno de pi es 0. Por lo tanto, esto es igual a -1. De acá, yo puedo decir que e a la i pi más 1 es igual a 0. Esta es una ecuación muy bonita. Tiene las constantes más importantes de la naturaleza. Tiene a pi, tiene 1, tiene el 0, tiene la i y tiene el número de Euler. ¿Sí o no? Es ahora. Y además, ¿ustedes por qué creen que... A ver, yo quisiera... bueno, primero les voy a mostrar mi vasito. Ahí están. Yo tengo un vasito donde están las fórmulas más importantes. Entonces acá, como ustedes pueden ver, está la fórmula de Euler. ¿Sí ven? E a la i pi más 1 igual a 0. ¿Cierto? Ya sé qué voy a hacer con los vasos ahora. ¿Por qué pi? ¿Ustedes por qué creen que nosotros calculamos pi? El Instituto Perímetra de Waterloo se llama Perimeter Institute. Waterloo, Canadá. Entre otras cosas, se dedica a mirar a ver cómo se puede calcular pi con todos los decimales posibles. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos decimales conocen ustedes de pi? A ver. 3,14. 28. Ya, ahí. A ver, pi. 3. 3.14. ¿Qué más 16. dijeron? 3.14. No, 15. 15, 15, 9, Bueno, y eso. 92, ¿cierto? hasta ahí. Ya para qué más, profe. 6.53. 5.89. 7.93. 5, 2.38. 589, 70, 4.62. Y sigue. 462. ¿Por qué será que nosotros, por qué será, además de la curiosidad del Seminario. científico, que siempre es lo más importante, la curiosidad, Hasta la última clase. La mujer me porque a nosotros, ¿por qué nos importa calcular una vaina así? O más bien, ¿qué nos importa? ¿Que por qué nos importa, profe? Sí. Pues ese instituto no es que lo hace para ver si hay algunos patrones o algo en los dígitos del número. No solo ese instituto, cualquier persona está interesada en eso. Aquí en esta lista que tienen ustedes, en esta lista infinita de números, ahí en algún punto está su fecha de nacimiento. Busquen a ver si hay algún número importante para ustedes ahí. hace una hora. Ahí puede estar su número de la seguridad social, su cédula. Ya todo eso está subido en el sistema y se lo envió el correo del profesor. ¿Cómo? ¿Cómo, Humberto? Y bueno, profe, tenía el micrófono abierto. Ah, ya. Entonces, ahí en esa lista de números está su fecha de nacimiento, su color favorito en código ASCII,
está, por ejemplo, en esa lista de números, está la fecha de nacimiento de sus padres. En esa lista de números está la fecha en la que descubrieron las bacterias. Está el día del hombre, el día de la mujer, ¿cierto? El día del medio ambiente. Ahí está todo. Solamente hay que buscarlo. Profe, eso es porque están haciendo lo de la cuestión de si pi es un número que es, ¿cómo es? Racional, no periódico, algo así que no tiene un patrón definido. Y esto es completamente irracional. ¿Sí me entiende? Eso. Porque es que hay también periódicos racionales, por ejemplo, 0.3333. ¿Cómo hace usted para hallar el decimal de este, el fraccionario? Usted dice que x es igual a esto. Multiplica esto por ejemplo, multiplica esto por 10. 10x, entonces es 3.3333. Resta estos dos chismes. Como son infinitos, esta parte se cancela con esta y esto queda 9x igual a 3. Y por lo tanto, x es igual a 3 novenos o un tercio, ¿cierto? Desde que sea periódico, Omar, usted puede hacer eso. Por ejemplo, Omar, que usted tiene 0.298, 298, 298. Y esto es x. Multiplique esto por cuánto. Póngale cuidado. Usted no lo multiplica por 10. Multiplíquelo por 10 a la algo, donde ese algo sea el factor de periodicidad de ese número. El factor de periodicidad de este número son 3 decimales. O sea que multiplique esto por 10 a la 3, multiplique eso por 1000. 1000x entonces es 298.298, 298, etcétera, etcétera. Resta estos dos chismes. ¿Cuánto le da? Le da 999x igual a 298. O sea que x es igual a 298 sobre 999. Es racional. ¿Sí me entiende? Sí, profe, cosa que no se puede hacer con pi, ¿cierto? No, con pi no se puede hacer. Pi no es un número periódico y por lo tanto es irracional. ¿Cierto? Entonces, también hay una fecha para pi, que de hecho ya pasó. Es el 3 de marzo. El 3 de marzo es el día de pi, porque el 3 de marzo es ¿qué? Perdón, el 14 de marzo. Porque el 14 de marzo es mes 3, día 14. ¿Sí o no? Yo en mis épocas de estudiante celebraba el día de pi. Me iba a tomar limonada y me compraba una hamburguesa para celebrar el día de pi. Ya se me pasó la goma de celebrar el día de pi, gracias a Dios. Profe, y Fi, Más por la hamburguesa, ¿no? dejaron a, ¿Cómo? dejaron a Fi por fuera. Sí, es, o sea, sí, haber dicho, ese día, Fi es un número importante, ¿cierto? Fi es un número Pero no tan importante, querido como pi. ni riesgos. Me parece que esta vaina es muy importante, Juan Diego. Fi aparece, pero en algunas cosas, por ejemplo, en las hojas, ¿cierto? La Sí. relación entre la longitud de las semirramitas de la hoja y el tallo central. Bueno, en algunas cosas aparece Fi, pero no en todas. Entonces, eh, esto es bastante interesante, ¿cierto? Aquí nosotros podemos explotar nuestra curiosidad como científicos. Ahora, si nosotros volvemos a la ecuación diferencial para terminar, no alcanzamos a ver la amortiguada, pero la vemos en 8 días. Entonces, la solución con condiciones iniciales quedó como 2i por d1 por el seno de omega sub 0 por t. Ahora tenemos para poder hallar d1,
necesitamos saber cuánto vale X punto en cero, o sea, la velocidad inicial. No puede ser cero porque entonces de 1 sería 0, ¿cierto? Entonces eso significa que si X punto de 0, por ejemplo, es la velocidad inicial, digamos BI, entonces, ¿quién es X de 0? ¿Cierto? Entonces, acá X punto de 0, entonces sería 2i omega 0 por D1 por el coseno de omega sub 0 por 0. El coseno de 0 es 1. Esto es igual a BI. Por lo tanto, de acá, nosotros decimos que D1, entonces es igual a ¿quién? A BI sobre 2i omega sub 0. Y lo reemplazamos en la solución. Así la solución queda x de t igual a 2i que multiplica a la velocidad inicial sobre 2i omega sub 0. Se va 2i con 2i, esto por el seno de omega sub 0t. ¿Y esto cómo queda? Esto queda, la solución entonces queda bi sobre omega sub 0 por el seno de omega sub 0t. Esa es la solución. Listo. Con condiciones iniciales. Acá hicimos un poco de vainas hoy un momentico. Nos falta la ecuación de segundo orden amortiguada. ¿Sí o no? Les voy a dar simplemente una breboquitas. Uno de los sistemas que realiza una ecuación de segundo orden amortiguada es un sistema parecido al que nosotros consideramos ahorita. Usted acá tiene un resorte con constante de elasticidad K. Acá tiene esta masa M, pero acá tiene un amortiguador. Que tiene ahí adentro un fluido viscoso, alguna vaina tiene que amortigua esta masa. Lo que sea. Y el coeficiente de amortiguamiento es B. Y la fuerza igual a esa constante B por la velocidad de la masa. O sea que el amortiguamiento siempre típicamente lo que disipa energía es proporcional a la velocidad, excepto en la fuerza de Lorentz. De resto en todos lados. Entonces si yo aplico acá una fuerza sobre ese bloque, una fuerza F de T, y esta fuerza F de T desplaza el centro de masas de este bloque acá en una distancia X de T. ¿Sí o no? Entonces, básicamente yo puedo hacer acá un diagrama de cuerpo libre en el centro de masas del bloque. Tengo una fuerza de recuperación, fuerza elástica F sub K, que es igual a la constante de elasticidad por la distancia que se desplaza el bloque. ¿Sí o sí? Muy bien. Tengo acá una fuerza de fricción producida por el amortiguamiento, que es esta de acá, F sub B. Y tengo la fuerza aplicada, la fuerza que estoy aplicando aquí sobre el bloque, que es F de T. Y obviamente escogemos la aceleración del bloque en esta dirección. Por lo tanto, cuando hacemos sumatoria de fuerzas en Y, nos queda que esto es F de T, que va en la dirección de la aceleración, menos B por la velocidad menos K por el desplazamiento igual a la masa por la aceleración.
Por lo tanto, de acá si pasamos estas dos para este lado de acá, entonces nos queda masa por aceleración más la constante del amortiguador por la velocidad del bloque más K por el desplazamiento del bloque igual a la fuerza aplicada. Pero nosotros sabemos que la velocidad del bloque es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo y la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. O sea que esto queda acá como m por x dos puntos más b por x punto más k por x igual a la fuerza aplicada. Dividimos por m y obtenemos x dos puntos más b sobre m por x punto más k sobre m por x igual a f de t sobre m. Esto es una ecuación diferencial de segundo orden de un oscilador amortiguado y forzado. Ecuación diferencial segundo orden, oscilador amortiguado y forzado. Listo. Y usted comparando esto con la ecuación de segundo orden general que nosotros escribimos al principio de la clase, ustedes saben que entonces este K sobre M ha de ser omega sub 0 al cuadrado y este B sobre M va a ser 2 zeta por omega sub 0. Y de ahí pueden despejar zeta y omega sub 0. Entonces ya la próxima clase vamos a trabajar con estos modos de amortiguamiento y Dios mediante que ya comencemos entonces con Python. Entonces en el próximo grupo de estudio del sábado a las 10. Listo. Hoy a las 4 entonces nos vemos, pero como es en la reunión del semillero como tal, entonces vamos a discutir algunas cosas que necesitamos precisar del semillero. Por ejemplo, necesitamos unos datos de ustedes. Yo tengo los números de la cédula, pero entonces ahí me ayudan a escribirlos en la plantilla que necesitamos mandar a vicerrectoría. Necesito otros datos, de pronto como fecha de nacimiento, tal vez. No estoy seguro qué es lo que pide ese formato. Y después vamos a ver cómo es que aparece uno en Colciencias como investigador, cuando el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación lo considera uno investigador. Entonces vamos a ver qué es el CBLAC, que es la hoja de vida de ustedes como investigadores. Listo. Entonces vamos a ver eso. La mía es muy mala, porque yo no he tenido la disciplina para meterme al CBLAC y comenzar a subir los papers, comenzar a colocar las clases que doy en la Universidad de Pamplona. Me da mucha pereza, pero eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo por el bien de la institución y el bien del grupo de investigación al que uno pertenece, esencialmente porque eso ayuda a calificar el grupo de investigación, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a hacer en la tarde, en un momentico, para que hablemos, digamos, de las formalidades de pertenecer a un semillero. ¿Qué hacemos nosotros como miembro de un semillero, cierto? Y cómo nos reconoce a nosotros el Estado como científicos, es a través de ese CBLAC y a través de pertenecer a un grupo de investigación. Listo. Con el tiempo, este semillero, quiero que se convierta en un grupo de investigación, entonces nosotros vamos a tener nuestro propio grupo de investigación, solo en fisicoquímica, teórica y termodinámica cuántica, absolutamente nada más. A mí no me gusta como estar en varios frentes a la vez porque no termina uno haciendo nada bien. Cuando uno hace dos cosas o tres, ninguna de las tres la hace bien, pero si usted se concentra en una sola, esa sola la va a hacer bien. Y eso es lo que tenemos que hacer. Listo. Listo, Suana. Bueno. Mariana, se me olvidó mandarle el libro de Wade. Ahorita ya lo tengo. Ahorita se lo envío al WhatsApp. Listo. Buenas tardes. Sí, señor. Gracias. Si está muy pesado, Mariana, yo le pido el correo para que me diga entonces dónde lo envío. Listo. Ah, bueno, sí, señor. Juan David, Dime.
Hoy vamos a ver algo de clase teoría en el semillero. No, vamos a hablar sobre, bueno, de pronto, yo creo que en todos los semilleros sería bueno que siempre habláramos del sistema físico para que ustedes estén tan cansados de escucharme sobre el sistema físico que ya les quede grabados entre ceja y ceja, ¿sí me entienden? Es Estoy otra de vez. acuerdo. Dos contactos, una molécula. Dentro de 8 días, dos contactos, una molécula. Dentro de 15, dos contactos, una molécula. Entonces, ¿y qué interacción tienen? ¿Qué es acoplamiento, cierto? ¿Qué estudiamos? Estudiamos calor, estudiamos transferencia de partículas. Entonces, todo ese tipo de cosas, hasta que nosotros lo primero que tenemos que hacer es conocer el sistema. Ve, y otra cosa que podríamos hacer ahorita en la reunión, si nos da tiempito, es que hiciéramos, por ejemplo, unas gráficas en Python, o para que comenzáramos a graficar cositas, simplemente Sí, graficar cositas. sí, profe. Entonces, cómo se carga una librería para graficar, cómo se carga la librería numérica en Python. Lo de las ecuaciones diferenciales, no, eso lo vemos dentro de 8 o 15 días, dependiendo si dentro de 8 días acabamos la ecuación de segundo orden o no. Yo no les voy a enseñar ecuaciones de orden superior. De pronto después les enseño un sistema físico de tercer orden, pero es que la idea no es, digamos, uno trabajar con sistemas de muy alto orden, no, la idea es mirar a ver qué sistema nos sirve para nosotros aprender lo que tenemos que aprender, ¿cierto? Entonces los ejercicios y las actividades deben de tener una decidida dirección, digamos, pedagógica y metodológica, no simplemente porque sí, ¿cierto? Entonces, cuando la gente comienza a ser profesora, o cuando uno es profesor, digamos, novato o bisoño, gracias, a mí eso nunca me pasó porque mi papá es profesor. Él más o menos me decía cómo hacer las cosas. Pero es muy típico que, por ejemplo, un profesor cuando es medio novato, busca pues, en un libro y se ensaña colocando ejercicios. Confirmo. Este. Esos, yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, a un ingeniero recién egresado cuando le pagan el primer sueldo. No lo encuentra, vaya por un centro comercial, allá lo encuentra. Eso, mejor dicho, se compra de todo. Entonces se va para un buffet y le dice al señor de buffet, vea, deme esto, écheme de esto, 2 Coca-Colas, un jugo. Así es un profesor novato. Ve un libro y dice, no, ¿qué ejercicio voy a escoger yo? Y eso, mejor dicho, los ejercicios y las Le hace actividades agua a la deben, boca, profe. sí, los ejercicios y las actividades deben de tener un motivo. Un Eso es fin, parte, un eso es propósito. parte, sí, eso es parte fundamental de la labor pedagógica. ¿Usted por qué pone ejercicio ahí? Entonces, no, una planta, o sea, la única cosa que yo he visto en mi vida donde le pongan a uno un ejercicio, por ejemplo, cuando yo presenté el ECAES, a nosotros nos pusieron una planta de orden 7 en el ECAES, un sistema físico de séptimo orden, pero no lo teníamos ni que factorizar, nada. Simplemente teníamos que determinar básicamente cuáles eran los comportamientos dominantes del sistema. Si había, por ejemplo, 3 sistemas de segundo orden por uno de primer orden o 5 de primer orden por uno de segundo orden, solamente era eso. Y a partir de unas gráficas que llaman gráficas de respuesta en frecuencia y los diagramas lobulales de Mihailov, que eso se ve en control, entonces uno tenía que determinar estabilidad, etcétera, etcétera. Pero hay unos que les encantan los ejercicios. Yo, gracias a Dios, que me pude cambiar de un grupo de ecuaciones diferenciales en el que estaba. Pero el primer taller, la primera semana, el profesor nos puso un taller que tenía 75 preguntas y que para lunes. Yo casi que le digo, oís, no me vas a venir a decir que os va a calificar todo eso, pues. Y si vos nos pones un taller que no vas a calificar, eso es un irrespetuoso.
Otra cosa, uno no pone nada que no vaya a calificar y que no vaya a revisar. Es una falta de respeto. Entonces, lo mismo es en las actividades que nosotros vamos a hacer. Las actividades que nosotros hacemos, todas tienen un fin muy importante. Ustedes van a quedar con estos videitos, yo los voy a ir colocando ahí en el grupo para que los puedan ir mirando. Listo. Muy bien, nos vemos a la 1 de la tarde, Unibayunos. Listo. Ve, a las 2 de la tarde. Yo iba a decir, pero profe, faltan 10, 20 minutos, 15 minutos, mejor nos quedamos y seguimos. No, no, no. No, no. Universidad del Valle a las... Nos vemos a las 2. A las 2:30 nos vemos. Listo. ¿Qué vamos a hacer, profe? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a estudiar la forma para plantear el formalismo de Yauch, Meir y Wingren, pero con funciones de green lesser y greater no más. No vamos a trabajar mucho, solamente una horita. Simplemente vamos a comenzar a mirar cómo se hace esa vuelta. Listo. Profe, Listo, ¿sí está bien que asista? Sí, claro, así está todo lo que quiera. Ok, listo. No hay problema. No le garantizo que vaya a entender mucho, pero con el tiempo la cosa va a ir mejorando. ¿Sí me Por eso entiende? le digo, sí, como ya llevan más sesiones. No, 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 viejo, no me preocupe. Bueno, No solamente llevan más sesiones, sino que ya vieron otras cosas. Entonces, pero bueno. yo me le mido, profe, no hay problema. Oiga, Luis Alejandro, yo lo quiero certificar a usted en el curso de funciones de Green porque apenas me mandaron un boletín que apenas están procesando los certificados. Entonces voy a enviar también su cédula para ese curso. ¿Listo? Uy, gracias, profe, de una. Yo asistí como a 3 clases y ya. No importa, pues yo después le pongo una tarea Listo, para que ahí gracias. tenga. Listo. Bueno, jovencitos. Entonces, como me dijo mi papá una vez, los dejo. Sí, hola. Hasta luego, Juan David, nos vemos más tarde. Listo, hablamos ahorita, chao. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hasta luego.